Mateo capítulo 17, versículo 1 al 9, va a aparecer en la pantalla, dice así la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, que es Santiago, y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos enramadas, 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder estudiar la vida del Señor Jesucristo, podemos observar, podemos notar, desde su nacimiento hasta su muerte, la vida del Señor Jesús fue extraordinaria. Extraordinaria en muchos sentidos. Pero hermanos, es indudable que hay algunos sucesos en la vida del Señor que sobresalen por encima de los demás. Por ejemplo, su nacimiento virginal, su bautismo, la tentación en el desierto, la crucifixión, su resurrección, su ascensión a los cielos y en medio de todo esto, la transfiguración. Este evento ocurrió unos 6 meses antes de que el Señor muriera. Y así quedó sellado el principio del fin. A partir de ese momento el Señor Jesús ya no daría tantas enseñanzas multitudinarias a todo el mundo, sino que empezaría a concentrarse casi exclusivamente en sus discípulos, en los 12. Y una de las lecciones particulares, que incluso no fue dada a todos los discípulos, sino a 3 solamente, como dice el texto, es esta que encontramos en este pasaje de las Escrituras. Y lo primero que quiero que nosotros veamos en esta mañana es las circunstancias que rodearon ese evento. ¿Cuáles fueron las circunstancias que rodearon ese evento? Y vamos a referirnos en primer lugar al tiempo en que ocurrió. Tanto Mateo como Marcos, los 2 evangelios, comienzan el pasaje con la misma frase: 6 días después. Y la pregunta que surge rápidamente en nuestra mente es: ¿después de qué? 6 días después de qué. Bueno, para poder responderla tenemos que irnos al capítulo anterior, al capítulo 16. Y ahí vemos que dicen los versículos 13 al 18 del capítulo 16 de Mateo: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otro Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Obviamente Jesús, en la última parte de sus dichos, no está diciendo que va a edificar la iglesia sobre la persona de Pedro, como muchos enseñan y creen por allí. No, Jesús no está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo es que sobre la afirmación de Pedro, lo que Pedro acababa de decir, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre eso edificaría su iglesia. Hermanos, la iglesia es un edificio estable y seguro. ¿Saben por qué? Porque está edificada sobre la identidad de Jesús. Si Jesús no fuera el Cristo, el Mesías prometido en las Escrituras, si Jesús no fuese realmente el Hijo de Dios, daría lo mismo que la iglesia estuviera edificada sobre Él o sobre cualquier otra persona. Pero la iglesia no solamente está edificada sobre la persona de nuestro Señor.
de Jesús como el Cristo o el Hijo del Dios viviente, sino que además está edificada en la obra que Cristo hizo en la cruz, muriendo por los pecadores. Por eso, inmediatamente después de la confesión de Pedro, lo primero que Jesús dice en el versículo 21 es: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es la primera vez que Jesús le anuncia a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén, padecer, sufrir y morir. Era la primera vez que le daba esta revelación. Era necesario entonces que ese a quien Pedro acababa de señalar como el Mesías, ese que había sido identificado como el Hijo de Dios, fuera a Jerusalén, padeciera en manos de los ancianos, de los sacerdotes y de los escribas. Era necesario que ese Cristo muriera en la cruz. Hermano, la cruz no fue un accidente. La cruz es un eslabón importantísimo y necesario en la cadena de eventos de nuestra redención. Pero ¿qué pasó? Los discípulos no lo entendieron y se atemorizaron, se frustraron, se aterrorizaron. ¿Cómo que va a ir a padecer y a morir? Después de 3 años y medio de andar con Él, de compartir con Él, Él nos está diciendo que nos va a abandonar, que va a ir a padecer. Él va a ir a padecer. No lo entendieron. Miren cuál es la respuesta de Pedro en los versículos 22 y 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús reconoce inmediatamente detrás de esas palabras aparentemente compasivas y piadosas de Pedro una tentación diabólica. ¿Cuál era la tentación? Que Jesús no fuera a la cruz, que Él no pasara por la cruz, que Él obtuviera su gloria sin pasar por la cruz. Pero Cristo les hace ver, hermanos, a los discípulos esa noche y a nosotros en esta mañana, aquí hoy, en el día de hoy, que eso es absolutamente imposible. En la historia de la redención, mis queridos hermanos, primero la cruz y luego la gloria. No se puede revertir ese orden. Ese es el camino que Jesús ha trazado para sí y es el camino que Jesús ha trazado para nosotros también. Si nosotros somos verdaderos seguidores de Cristo, primero la cruz y luego la gloria. Jesús agrega en los versículos 24 y 25 para que quede más claro todavía. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué nos está enseñando el Señor Jesús en estos versículos? Muy fácil, que el siervo no es mayor que su amo. El siervo no es mayor que su Señor. Hermanos, si Cristo es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Salvador, primero pasó por la cruz y luego por la gloria, hermanos, ese es el camino, esa es la misma senda que todos nosotros tenemos que transitar también. Primero la cruz, luego la gloria. Ahora, lo maravilloso de todo esto, que la cruz no es el final del camino. Cristo resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y créame, algún día Él regresará en gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, solo entonces, pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, en otras palabras, nuestra recompensa viene, hermanos, sí, pero viene con Él. Nuestra recompensa viene con Él, pero ¿saben qué? Primero la cruz y luego la gloria. Esa es la lección que los discípulos necesitaban aprender esa noche, que es la misma lección que nosotros necesitamos aprender hoy. Pero Cristo, al final de sus palabras, hace una declaración sorprendente que prepara el camino para lo que luego sucedería en el monte de la transfiguración.
Cristo dice en el versículo 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Cristo le está diciendo, primero la cruz, luego la gloria, sí, en mi segunda venida, pero hay algunos de ustedes que están reunidos aquí que van a tener una pequeña probadita, un anticipo, un adelanto de ese evento. Hay algunos de los que están aquí que sin tener que llegar a la segunda venida van a ver algo de mi gloria, de la gloria con la que voy a venir con los ángeles en mi segunda venida. Y hermanos, eso fue precisamente lo que ocurrió 6 días después. Por eso el pasaje comienza así. Jesús subió a un monte alto, junto a Pedro, junto a Santiago, junto a Juan, y se transfiguró. Lo que los autores de los evangelios nos están queriendo hacer ver a nosotros es que lo que sucedió en el monte de la transfiguración está íntimamente relacionado con esta conversación que Jesús tuvo con los discípulos en Cesarea de Filipo 6 días antes. Era la primera vez que Él les anunciaba de su partida, de su calvario, de su crucifixión y de su muerte. Algunos de los discípulos necesitaban ver lo que vieron y oír lo que oyeron. ¿Para qué? Para que ellos luego le contaran a los otros apóstoles y luego a través de los evangelios a todas las iglesias del Señor en todas partes del mundo, incluso al ministerio hispano de Dolph Butler hoy. Ahora surge una pregunta rápida, ¿no? Leyendo el texto. Seguramente a ustedes les habrá pasado lo mismo. ¿Por qué tanta privacidad? ¿Por qué necesitaba ir a un monte alto, donde nadie lo viera, solamente acompañado por 3 de los 12 discípulos y justamente Pedro, Juan y Santiago? Bueno, en primer lugar, Jesús llevó solamente 3 discípulos porque la ley judía decía que todo evento, para que sea verídico, debía ser presenciado por 3 testigos. Bastaban 3 testigos para que el evento sea real. ¿Y por qué Pedro, Juan y Santiago? Bueno, porque si bien el Señor Jesús amaba a todos sus discípulos por igual, los mismos evangelios nos muestran del amor de Jesús por sus discípulos, con ellos 3 Él tenía un trato especial, un acercamiento diferente, más íntimo. Pedro fue el que inició la iglesia, el que le presentó el evangelio a los judíos en el libro de los Hechos. Juan es conocido como el apóstol amado, aquel que apoyaba su cabeza en el pecho del Señor cuando el Señor hablaba. A Juan fue al que le reveló el libro de Apocalipsis, el Señor se le apareció. Y Santiago fue el primer apóstol que murió a causa de su fe. El primer apóstol de los 12 que entregó su vida por causa del Señor, por ello esos 3. Pero la razón más importante de por qué tanta privacidad en un monte alto y fuera del alcance de la gente es que si Cristo, hermanos, se hubiera transfigurado delante de todos los judíos y hubiera mostrado delante de todos los judíos su gloria, ellos sin lugar a dudas inmediatamente habían querido hacerlo rey. En ese mismo instante, y saben una cosa, Cristo primero tenía que pasar por la cruz y luego la gloria. Si hay algo que yo quiero dejar en sus corazones en esta mañana, si hay algo que yo quiero que se lleven de aquí en esta mañana, es que la senda que nuestro Señor Jesucristo transitó en esta tierra pasó primero por la cruz y luego por la gloria. Y mis queridos hermanos, ese es el camino donde tú y yo tenemos que transitar también hoy. Primero la cruz, luego la gloria. Cristo se apartó porque no quería ser rey antes de tiempo. ¿Recuerdan lo que pasó en el pasaje ese cuando Cristo alimenta a más de 5.000 personas con 5 panes y 2 peces? ¿Qué fue lo primero que hizo la gente? Lo quiso hacer rey. Dice Juan capítulo 6, versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él se fue a ese monte de la transfiguración a mostrar su gloria en privado, solamente en la presencia de 3 testigos, porque él no quería ser antes de tiempo. ¿Por qué? Primero la cruz, después la gloria. Hemos visto la circunstancia que rodeó este evento importantísimo en la historia de la redención. El tiempo en que ocurrió.
Vamos a ver ahora la naturaleza misma del suceso. Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La idea que da el texto original en el griego es como la de un rayo. Seguramente todos han tenido la oportunidad de estar en el campo. La noche en el campo es muy cerrada, es sumamente oscura, prácticamente no se ven ni nuestras manos en el campo, pero cuando hay una tormenta eléctrica y caen los rayos, se ilumina todo el firmamento y se ilumina todo el campo. Bueno, exactamente eso es lo que vieron los discípulos esa noche. Ahora, es sumamente importante que nosotros entendamos que lo que Mateo está relatando aquí no es que una luz descendió del cielo y cubrió al Señor y lo iluminó por completo, no. Lo que Mateo está diciendo es que de repente todo Cristo se transformó en un ser de luz. Todo Cristo. Y esta escena guarda estrecha relación con lo ocurrido en Éxodo capítulo 24. ¿Recuerdan ese capítulo? En ese capítulo Dios le dice a Moisés que subiera al monte Sinaí, un monte alto, igual que en la transfiguración. Y Moisés no subió solo, subió con 3 testigos, Aarón, Nadab y Abiú, igual que en el monte de la transfiguración. Y dice el versículo 15 al 18, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y presta atención, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Recuerdan lo que sucedió cuando él descendió? Era tal el resplandor en su rostro de la gloria de Dios que Moisés debió cubrir su cabeza con un velo, porque ese resplandor dañaba los ojos de los israelitas. Ahora, hermanos, hay una enorme diferencia entre lo que le sucedió a Moisés en el monte Sinaí y lo que le sucedió a Jesús en el monte de la transfiguración. A Moisés el rostro le resplandecía porque él estaba reflejando como un espejo simplemente parte de la gloria de Dios. Pero a Jesús era su rostro mismo el que resplandecía porque él es el Dios hecho hombre. Hermanos, la gloria misma de Jehová se manifestó en nuestro Señor Jesucristo. A él no le resplandecía, él era luz, porque estaba reflejando la gloria misma de Dios. Por eso, años después, el apóstol Pedro, escribiendo su segunda carta, él decía en el capítulo 1, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y otro testigo de los hechos, el apóstol Juan, en su evangelio, el evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, Juan escribió, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, ¿qué fue lo que vieron esos discípulos aquella noche en el monte de la transfiguración? Ellos vieron simplemente destellos de la gloria esencial que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo como el Dios encarnado. A ellos se les dio de probar una pizca de la infinita gloria del Salvador. Y por supuesto, hasta donde ellos eran capaces de soportar, porque no hay ser humano que aguante la gloria misma del Señor sin un cuerpo glorificado. Así que ese pequeño destello de la gloria del Señor había quedado velada a causa de la humanidad de Cristo. Así como Moisés tuvo que ponerse un velo para cubrir el destello de la gloria del Señor ante los hijos de Israel, de la misma manera, al nacer, el cuerpo de carne y hueso en el cual se encarnó la segunda persona de la Trinidad, puso el velo de la naturaleza humana a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese momento, en el monte de la transfiguración, Cristo permitió que esos discípulos pudieran ver
la gloria esencial que le pertenece como el Dios encarnado sin el velo. Y fue simplemente un destello. Ahora uno se pregunta rápidamente, bueno, la pregunta es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué tanto despliegue de luminosidad por parte de Cristo? ¿Cuál era el objetivo de esta transfiguración? La respuesta es tanto para los discípulos en esa época como para nosotros la misma, para fortalecer la fe. Para fortalecer la fe de los discípulos. Ustedes recuerdan lo que yo dije, su fe se había puesto a tambalear a raíz de lo que Cristo había dicho. Ellos estaban desanimados, con desasosiego, frustrados, preocupados, aterrorizados, estaban mal. Cristo les había dicho que tenía que sufrir y que tenía que morir. Cristo no necesitaba ese evento, hermanos. Los discípulos necesitaban ese evento. Lo mismo que nosotros hoy. En el monte de la transfiguración, Jesús le mostró a sus discípulos su gloria y con eso confirmó exactamente lo que Pedro había dicho 6 días antes, que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo que en esta ocasión fue Dios mismo el que descendió del cielo en medio de una nube y les dice, sí, dijo Dios, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a Él oí. Ahora otra pregunta interesante, ¿por qué en el versículo 3 aparece Moisés y Elías? Y hermano, por favor, no se vuelva loco preguntando cómo fue, porque Dios es Dios y no hay nada imposible para Él. No era un holograma, no eran fantasmas, era Moisés y era Elías allí. Dios lo puede hacer. Ahora, ¿por qué Moisés y Elías? Y no, por ejemplo, David y Abraham, que fueron tan importantes en la vida del pueblo de Israel. ¿Por qué ellos dos? Bueno, porque Moisés y Elías son la síntesis perfecta del Antiguo Testamento. ¿Quién era Moisés? El gran legislador, el hombre al cual Dios usó para darle la ley a su pueblo. ¿Y quién era Elías? Elías es el primero de una larga lista de profetas que Dios envió al pueblo de Israel para llamarlos a que se volvieran a la ley. Así que ellos dos representaban a la ley y a los profetas, el Antiguo Testamento completo. Y lo grandioso de todo esto, ¿saben qué es? Que estando allí presentes los representantes de la ley y de los profetas, ahora Dios desciende del cielo y en medio de ellos dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a Él oí. ¿Qué está diciendo Dios? Él es superior a la ley. Él es superior a los profetas, Él es superior a todo el Antiguo Testamento. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Cristo es la revelación final de Dios el Padre. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es la revelación final, absoluta y suprema de Dios. Ahora, hermanos, ¿quién fue el que padeció en la cruz del Calvario? Toda esa clase de torturas que sufrió. ¿Quién fue el que los soldados romanos maltrataron, humillaron, escupieron, golpearon, coronaron su cabeza de espina y luego clavaron en una cruz de madera? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que cuando estaba agonizando, cuando ya estaba por expirar, exclamó a viva voz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben quién fue? Ese mismo Cristo que en el monte de la transfiguración dejó escapar un destello de su gloria. ¿Saben por qué? Porque primero la cruz, luego la gloria. El autor mismo de la vida, el sustentador de todo lo que existe, visible e invisible, hermanos, murió en una cruz, padeció lo que padeció para que nosotros hoy, aquí y ahora podamos compartir su gloria. Mis queridos hermanos, para ir terminando, el evento de la transfiguración debe obrar en nosotros hoy lo mismo que intentó obrar en la vida de aquellos discípulos atemorizados. Hermano, este evento debe ser un gran consuelo y una esperanza para nosotros.
para nuestras almas. Aquí en este evento hay verdadero consuelo para nosotros, para seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mi querido hermana, mi querido hermano, ¿te sientes frustrado hoy en tu vida cristiana? ¿Sientes esta carrera muy pesada, muy dificultosa? ¿Estás hoy aquí deprimido, cansado, angustiado, preocupado, ansioso? ¿Estás desanimado? ¿Sientes que ya no puedes dar un solo paso? ¿Tú sientes hoy que ya estás por desmayar? Si eso es así, mi querido hermano, mi querida hermano, ven. Yo te invito, sube conmigo al monte de la transfiguración, para que tú puedas ver a través de los ojos de la fe exactamente lo mismo que esos discípulos vieron esa noche. Porque sabes, lo que tú realmente necesitas es ver la grandeza, la gloria y la majestad de tu Señor. Tú necesitas ver al Rey de Gloria, a ese Rey de Gloria que nosotros creemos, a ese Rey de Gloria al que nosotros servimos, a ese Rey de Gloria al que nosotros seguimos, a ese Rey de Gloria que cuida de nosotros en todo momento y en todo lugar, a ese Rey de Gloria con el cual con toda seguridad nosotros compartiremos su gloria por los siglos de los siglos. Ven al monte de la transfiguración, ven a ver lo mismo que vieron los discípulos. Y estoy seguro, porque siempre pasa, que alguno aquí, en este momento, puede estar pensando lo siguiente: bueno, pastor, eso que usted dice es muy fácil para los discípulos. Ellos estuvieron ahí. Ellos vieron la transfiguración. Ellos vieron a Cristo glorificado con sus propios ojos. Mire, yo le juro que si a mí me pasara lo mismo, en medio de esta cantidad de problemas que tengo, de mis dificultades, de mis angustias, si en medio de todo eso Dios me llevara a un monte alto o bajo, o a cualquier monte, y de repente Él descendiera del cielo y me mostrara a mí lo mismo que le mostró a los discípulos, créame, yo seguiría mi carrera con confianza, con fuerza y con ánimo. Pero ¿sabe una cosa, pastor? Esas cosas ya no suceden. ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás completamente seguro que esas cosas ya no suceden más? ¿Puedes afirmarlo con certeza? Hermanos, ¿acaso no dice la palabra de Dios, no yo, la palabra de Dios, definiendo nuestra conversión como el hecho de haber sido iluminados por el Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? ¿No dice eso la palabra de Dios? Pablo no escribió acaso en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y Pablo agrega en el versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, presta atención, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿No dice eso la Biblia? ¿Cómo que hoy no sucede? Hermanos, cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y nos alcanzó, y nos convenció de pecado, y nos convenció de que habíamos violado la ley de Dios en innumerables ocasiones, y nos convenció de que lo que realmente merecíamos era el infierno. A su vez, nos hizo ver la hermosura y la majestad de nuestro Salvador. Mi querido hermana, mi querida hermana, tú tienes consuelo en tu alma y en tu corazón, porque en la conversión, cuando tú te convertiste, tú tuviste tu monte de la transfiguración ya lo tuviste, tú fuiste llevado al monte y por los ojos de la fe pudiste probar seguramente un poquito de la gloria de nuestro glorioso y bendito Salvador. Dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 1 versículos 22 al 24, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles una locura, una estupidez sin sentido, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
Pero no olvides algo muy importante, mi querido hermano. Primero la cruz, luego la gloria. Primero la cruz, luego la gloria. Ese es el camino que Cristo trazó para sí mismo y ese es el camino que trazó para todos aquellos que dicen seguir sus pisadas. Primero la cruz, luego la gloria. Lamentablemente, muchos de nosotros somos como Pedro en el versículo 3. ¿Qué dice Pedro en el versículo 3? Señor, vamos a quedarnos aquí. Quedémonos en el monte, no bajemos. Vamos a hacer enramada acá y vivimos todos juntos, no bajemos más. Hay veces que los domingos venimos al servicio, disfrutamos del servicio, disfrutamos de un buen sermón, de un buen predicador. ¿Sí o no? Pero inmediatamente comenzamos a pensar, uy, mañana es luz. Y otra vez la rutina, y otra vez los problemas, y otra vez... Hermano, recuerda algo que es importante. Primero la cruz, luego la gloria. ¿Saben cuál es nuestra esperanza? Que va a llegar un día en que ya no tengamos que bajar del monte nunca más. Va a llegar un día en que nunca más vamos a tener que cruzar el valle del dolor y de la aflicción. El día en que no habrá problemas, no habrá desgracia, no habrá calamidades. El día va a llegar en que podamos vivir en una plena, gozosa, absoluta felicidad. Dicha plena y completa en la presencia del Señor por los siglos de los siglos. Sin lágrimas, sin dolor, sin enfermedades, sin separación, sin conflicto. Ese día va a llegar, hermano, pero saben una cosa, lamentablemente no es hoy. Primero la cruz, luego la gloria. Primero la cruz, luego la gloria. Hermanos, ese Rey de gloria que los discípulos vieron en el monte de la transfiguración, no solo nos promete a nosotros a través de su palabra que va a estar junto a nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sino que nos asegura y nos promete que algún día, igual que los discípulos, nosotros compartiremos su gloria por toda la eternidad. Vamos.